Estamos con Luis Lobo, quien es funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Luis está en el país porque existe un taller de trabajo sobre el estado de la nutrición en las Américas, preparatorio para una reunión de la Organización Mundial de Salud sobre el tema en el año 2013. Luis, primero, gracias por venir a Interés Común. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Un placer estar aquí. Yo tengo algunas estadísticas. Yo te lanzo estadísticas de la información que encontré en la página web de ustedes, ¿no? En las Américas todavía existen 9 millones de niños menores de 5 años que sufren de nutrición crónica. 22 millones de niños preescolares que padecen de anemia. 52 millones de personas que sufren de hambre. Y sin embargo, en todos nuestros países existen programas para atacar este problema. ¿Qué es lo que está pasando con los programas en la región? De forma tal que estos indicadores, a nivel agregado, ¿no?, a nivel total, todavía son preocupantes. ¿Qué podemos hacer para que esto mejore? Sí, la verdad que son unas cifras que preocupan y que de alguna forma nos animan a esforzarnos más en toda esta labor que estamos haciendo frente a enfrentarnos a estos problemas complejos, que son problemas que si no se enfrentan desde una visión multisectorial y una visión o de diferentes dimensiones de las políticas públicas, no hay manera de enfrentarlos de una forma eficiente y obtener buenos resultados. Las cifras han ido bajando, pero a lo mejor no han bajado con toda la rapidez que uno esperaba. Y creemos que una de las razones para que estas cifras todavía sigan siendo importantes es un poco el trabajo que se ha hecho en cuanto a la gestión de políticas públicas. Creemos que las políticas públicas que pueden resolver este problema tienen que ser cada vez más multisectoriales. Tiene que haber mayor articulación en los territorios, que es donde se producen los problemas de desnutrición o malnutrición y donde de alguna forma también se pueden encontrar las soluciones. Pero tenemos que trabajar de forma articulada, pero que también haya una institucionalidad pública y una institucionalidad política que facilite esas intervenciones articuladas para poder resolver este tipo de problemas. Y ahí te hago una pregunta, pero normalmente en nuestros países tenemos estados que a nivel del gobierno central está dividido sectorialmente. Entonces este tema, que tiene diferentes brazos, está atacado parcialmente en la parte de salud, parcialmente en la parte de educación, qué sé yo, parcialmente a nivel de gobiernos subnacionales, regionales y locales. Y cada quien pues tiene su forma de ver el tema y de atacarlo. Sí, es cierto. La verdad que sin pues de alguna forma desmerecer toda la importancia que tiene cada uno de los sectores en la resolución de este problema, te pongo un ejemplo muy concreto. En algunos territorios de América Latina donde llegan estos programas pueden llegar 10, 12 programas relacionados con la solución del problema. O sea, 12 intenciones. 12 intenciones o 12 programas con sus acciones, con sus actividades, pero que generalmente hasta ahora y hasta hace unos años no han trabajado de una forma articulada en esos territorios, con lo cual los escasos recursos fiscales que pueden dedicarse a este tipo de programas muchas veces pierden su eficacia debido a esa falta de articulación en esos territorios. A veces se duplican las acciones, se desarrollan los mismos talleres por diferentes tipos de programas y eso va generando un desgaste y una falta de resultados, aunque creo que también se ha ido avanzando en la reducción de esas cifras. Pero ahora, es un problema importante. Y la nutrición es información, y si tienes a 14 interlocutores, la información que recibes es confusa. También en los sistemas de información se genera ese problema debido a la sectorización de los propios programas. Cada uno con sus indicadores, cada uno con sus visiones también de lo que es la medición de la seguridad alimentaria o de estos problemas complejos. Y es en ese sentido la necesidad de una institucionalización, tanto a nivel nacional como departamental como local, un elemento importante para ir de alguna forma orientando esto hacia indicadores comunes, hacia información común, hacia acciones en los territorios, que al fin es donde se producen los problemas, articuladas, que mejoren la eficacia de los programas, de todos los programas, frente a estos problemas complejos. Ahora, hablar del estado de la nutrición en las Américas y enfrentar sus problemas supone pensar en el tema hacia arriba, es decir, el tema de la obesidad, en el tema hacia abajo, en el tema de la desnutrición, pero también un tema que conocemos poco, que es la malnutrición. ¿Por qué los peruanos comemos arroz y no comemos quinoa, Luis?
Sí, mira, ese es un tema que me gustaría comentarte porque de alguna forma explicita mucho de los problemas que tenemos a la hora de enfrentar estos retos complejos. Estaba hace poco tiempo en Ayacucho y ahí estábamos desarrollando todo un programa para sacar adelante pues reactivar todo el tema de la producción de semillas de calidad con productos adaptados a la zona, autóctonas, sacando esas variedades que de alguna forma la gente ha ido conservando y dándole un valor. Y preguntaba a una señora, bueno, ¿y ustedes por qué aquí no han dejado de producir quinoa? Y esa señora me decía, mire, hace 10 años empezaron a entregarnos arroz en los programas sociales y no tenía mucho sentido producir quinoa porque ya teníamos ese arroz para alimentarnos. Pero lo que hace es que muchos de los países empiezan a depender de otro tipo de productos, renunciando a todas las potencialidades que tienen los productos locales, como también como unos elementos importantes de la mejora de la dieta, de la nutrición de la población. Ahora, mucho se habla de la desnutrición, por razones obvias, el estado de desarrollo que tenemos en la región, menos se habla de la obesidad. ¿Existen razones para preocuparse por este tema en el continente, en la región, en las Américas? ¿Las políticas públicas en ese tema en particular existen con tanta amplitud como existen en el tema de la desnutrición? ¿Cómo está ese estado en el tema de la obesidad? Mira, el tema de la malnutrición que comprende los dos aspectos y que de alguna forma es un tema que hay que entender, es decir, estamos hablando de la desnutrición, pero también estamos hablando de la obesidad como un problema. Tiene que ver mucho también con, a veces las cifras, los promedios esconden grandes problemas, porque cuando esto le damos una dimensión territorial, podemos ver que algunas cifras de esas de malnutrición o unas cifras de nutrición se pueden llegar a duplicar. Hay territorios aquí en Perú que tienen unos porcentajes de nutrición crónica infantil que pueden llegar al 40%, o 50%, o 60% en algunos sitios donde no llegan muchos programas públicos. Eso es también importante tenerlo en cuenta, porque las lógicas de estos valores o de estas situaciones o estos problemas también tienen que ver con las lógicas de los territorios. Si son territorios abandonados, si son territorios donde no llegan las políticas públicas, se dan ese tipo de problemas. Es un tema también que forma parte de este análisis donde las estrategias articuladoras con una visión territorial pueden ser un elemento también que pueda solucionar este tipo de diferencias regionales y territoriales que existen en los países. ¿Y cómo lograr articular los tres niveles de gobierno? Porque siempre existe una fricción, es natural, ¿no? La descentralización genera ese tipo de fricciones. El gobierno central dice no están capacitados para hacerlo, los gobiernos regionales y locales dicen no confían en nosotros conocemos el territorio, y finalmente todo eso desgasta la relación y por otro lado hace perder tiempo en una lucha que requiere justamente de ganar tiempo. Sí, yo creo que ese es otro de los problemas, ¿no? Se ha ido generando toda una serie de políticas territoriales dentro de los países con todo el proceso de descentralización, dando muchas competencias a las entidades locales y regionales, pero también con grandes debilidades en cuanto a las capacidades locales y territoriales de poder manejar todas esas competencias. En ese contexto tiene que haber de alguna forma una visión política importante detrás de todo esto. El problema de la desnutrición o de la malnutrición con la obesidad y la desnutrición crónica infantil debe ser un problema del país. Y eso facilita que se generen los incentivos adecuados para que las articulaciones se den tanto a nivel nacional como a nivel departamental como a nivel local y que se creen las instituciones y se trabajen las normativas, las legislaciones que pueden facilitar que esa articulación se dé a los diferentes niveles. Esto es un problema de todo el país, no solamente de las entidades locales o de un determinado sector. Y esa visión o ese tratamiento político importante de este tipo de problemas es un elemento también importante de la solución. Luis, muchísimas gracias por venir a Interés Común. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Volvemos con más temas de interés común después de esta breve pausa. No se muevan.